Hola, mi nombre es Limón Méndez Sergio Alejandro y a continuación les presento un problema donde tengo un circuito eléctrico mixto que, como se observa en pantalla, es este. Me atrevo a decir mixto porque tengo tres resistencias que están conectadas en serie y dos resistencias conectadas en paralelo. Y por ello tengo una fuente de energía, una pila de 12 volts. Las resistencias consisten en 5 kilo ohms, 10 kilo ohms, 1 kilo ohm, 40 ohms y 10 ohms, que como se muestra en pantalla. Y vale, para poder contestar este ejercicio, yo ya lo he hecho anteriormente, por lo cual procederé a explicarlo. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que tenemos que observar o saber las fórmulas para poder calcular el valor de todas estas resistencias. Y estas fórmulas son las de paralelo, que es uno sobre la resistencia uno más uno sobre el número de resistencias que se tengan. En este caso yo en el circuito en paralelo tengo dos resistencias. Y por ello, para saber el valor de estas resistencias, primero debemos de calcular el valor de estas dos resistencias. Es decir, que estas resistencias me van a dar un solo valor y se van a convertir en una sola resistencia, que como se muestra aquí. Y vale, para ello el desarrollo consiste en que el circuito paralelo, de todo este circuito, vamos a concentrarnos primero que nada en este circuito, en estas dos resistencias, que aquí ya las estoy representando, que es la resistencia 3 y la resistencia 4. La resistencia 3 tiene un valor de 1 kilo ohm, la resistencia 4 40 ohms. Entonces, para poder saber cuál es el valor total de esta resistencia, simplemente nos apoyamos de esta fórmula, que como se muestra aquí es esta, la fórmula de un circuito en paralelo. Simplemente aquí la sustituyo, que es la fórmula de uno sobre la resistencia 3 más uno sobre la resistencia 4. Ya tomando en cuenta estos valores, al momento de ejemplificar, tengo uno sobre 1000, porque es kilo ohm. ¿Por qué yo sé que es 1000? Porque es de un kilo ohm. Y se muestra aquí, por ejemplo, un kilo ohm es igual a 1000 kilos. Un mega ohm, 1 por 10 a la 6. Y un ohm simplemente es 1. Aquí pueden ver los valores que se muestran en esta parte. Y vale, una vez aclarado esto, al hacer toda esta operación del circuito en paralelo, me da un valor total de 38.46 kilo ohms. Ojo, que esto da vida a una nueva resistencia, por así decirlo, que es la resistencia 6. O sea que la suma de la resistencia 3 y la suma de la resistencia 4 da vida a la resistencia 6, que da un total de 38.46 kilo ohms. Y vale, una vez ya resuelto este circuito en paralelo, me da vida a otro circuito, o sea, el circuito en serie, que se puede mostrar que es este mismo circuito ya ejemplificado en serie. Es decir, que ya tengo esta resistencia que es la misma de acá, esta que es la misma de acá. Estas dos dieron vida a la resistencia 6 y la resistencia 5. Y vale, la resistencia 1 tiene un valor de 5 kilo ohms, la resistencia 2 tiene un valor de 10 kilo ohms, la resistencia 6, que fue el resultado del circuito en paralelo, que ahora ya está en serie, tiene un valor de 38.46 kilo ohms y la resistencia 5 tiene un valor de 10 ohms. Bueno, al hacer todo estas operaciones sabemos que ya tenemos el circuito en serie y para poder hacerlo esto simplemente cuando ya hay un circuito en serie es sumar las resistencias, es decir, sumar esta más esta más esta más esta, así de fácil y sencillo se resuelve este circuito. Y es decir, aquí se muestra serie, circuito en serie es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 6 más resistencia 5. Ya tomando estos valores tengo 5 kilo ohms, 10 kilo ohms, 38.46 kilo ohms más 10 ohms. Haciendo estos valores en la calculadora o mentalmente me da un valor de 15.048 ohms. Es decir, que da vida a la resistencia 7. O sea que al sumar los valores de todas estas resistencias
me da una sola resistencia en dicho circuito. Desde este circuito, cuando ya sumamos todas sus resistencias que pasó por una etapa 1, la etapa 2, me da la etapa 3, que es decir, el circuito final. Vale, en este se sigue manteniendo los 12 voltios y tengo aquí ya marcada la resistencia 7, que es la resistencia final de la suma total de todas estas resistencias, perdón. Y el valor es de 15.48 kilo ohms, 15.000.48 kilo ohms. Y bueno, en este circuito sabemos que cuando tenemos una pila, que yo aquí estoy marcando el icono o por así decirlo de la pila, que es de 12 volts, en todo este circuito tengo una resistencia 7 de 15.048 kilo ohms, pero aquí también en este circuito pasa una corriente que se representa con una I mayúscula, y aquí lo estoy marcando entre un signo de interrogación de cuál será esta corriente que circula en este circuito. Simplemente para poder sacar la corriente que circula en este circuito tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos marca que el flujo de corriente de un circuito aumenta cuando se incrementa el voltaje y disminuye cuando aumenta la resistencia, en abreviación VIR. Y esto tiene mucha lógica, ¿no? Por ejemplo, entre mayor sea el voltaje del suministro de este circuito, mayor será el flujo de corriente, pero entre mayor sea una resistencia, menor será el flujo de corriente. Y como se muestra en pantalla, aquí ya tengo marcada la ley de Ohm y yo dibujé un triángulo, por así decirlo. Yo lo llamaría triángulo mágico. El por qué, simplemente cuando B representa el voltaje, I representa la corriente, R la resistencia. Y yo me atrevo a decirle triángulo mágico porque si quiero saber la resistencia, simplemente cubro la resistencia y esto me quiere dar a entender que la resistencia es igual a voltaje sobre la corriente. Si quiero saber la corriente, es igual a voltaje sobre resistencia. Si quiero saber el voltaje, es igual a corriente por resistencia. En este caso yo quiero saber, por así decirlo, cuál es el valor de este circuito, cuál es el valor de la corriente en dicho circuito. Entonces simplemente tapo la I y esto me quiere dar a entender que es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esto es lógico porque tengo el valor del voltaje, que es 12 volts. Tengo el valor de mi resistencia total, la resistencia 7, que es de 15.048 kilo ohms. Que al hacer esta operación, aquí ya se muestra en pantalla, anteriormente yo ya les expliqué que ya había hecho todo el ejercicio, es decir que corriente es igual a 12 volts sobre 15.048 kilo ohms, que al hacer este resultado esta operación en la calculadora, mejor dicho, me da a entender que la corriente es igual a 7.97 por 10 a la menos 4 kiloamperes. Y bueno, en total este es mi circuito eléctrico mixto que pasó por 3 etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3, que es la final. Y como dato curioso, siempre cuando tenemos un circuito eléctrico mixto, es decir, una combinación de resistencias que están conectadas en serie en paralelo, siempre se tiene que resolver las resistencias que están en paralelo. Y eso es de ley, o sea, alguien que sabe resolver circuitos eléctricos sabe que siempre se tiene que resolver las resistencias en paralelo para convertirlo en serie. Una vez convertido en serie, ya se puedan hacer simplemente las operaciones que va a dar resultado final, un circuito final, para poder determinar el flujo de corriente que es este. Y bueno, a continuación yo voy a demostrar que mis cálculos son correctos, que este cálculo y este cálculo son correctos. Y simplemente hay varias formas de demostrarlo. Una de ellas es mediante hacer un experimento de forma física, otra de ellas es haciendo los cálculos como se muestra aquí, y la otra es simplemente con ayuda de un software mediante la computadora, un simulador de circuitos, por así decirlo. Yo me apoyaré para hacer este circuito en el simulador y demostrar que mis valores están correctos. Vale, una vez ya hecho los cálculos anteriormente ya en mi libreta o en una hoja, procederé a demostrar que mis cálculos son correctos. Esto lo haré con ayuda de un software, que este software se llama Proteus.
que a diferencia del que me recomendó mi maestro, yo en lo personal me apoyaré mejor de este software, que bueno, anteriormente yo ya lo he usado un poco ya de hace unos 5 o 6 meses para experimentos, y en lo personal para mí es un poco más eficaz. O sea, yo me apoyaré mejor de este programa. Y bueno, yo ya di a la tarea de formar este circuito que anteriormente les mostré. Yo lo armé tal cual como estaba, es decir, las resistencias 1 y 2 con la resistencia 4 que estaba en serie, más la resistencia 3 y en 5 que estaban en paralelo. Y es decir que este circuito es un circuito mixto. Este circuito con este es el mismo, o sea, este circuito es el mismo, este que les muestro aquí en pantalla, que hasta se marca en rojo, es el mismo que este, a diferencia de que a lo mejor se preguntarán por qué si es el mismo lo hiciste dos veces. Fácil y sencillo, porque aquí yo estoy conectando el ohmmeter, o por así decirlo el multímetro, que me va a ayudar a saber el valor de las resistencias que hay en este circuito, y aquí ya no los, y en este circuito ya no lo estoy conectando. Es decir, si se dan cuenta, yo ya no lo estoy tomando en cuenta, pero sin en cambio estoy poniendo el aparato que me va a dar los miliamperios. Yo lo puse en unidades miliamperios, que es una ventaja muy grande de este software, que o sea, simplemente me da muchas ventajas al poder usarlo. Y bueno, yo aquí ya conecté mi pila, como se muestra que es 12 volts. Le establecí los valores originales de 12 volts. Los valores, mejor dicho, de la resistencia 1 de 5 kilo ohms. El valor de la resistencia de 10 kilo ohms. El valor de la resistencia 3 de 1 kilo ohm. El de la 5 que es 40 ohms. Y el valor de la resistencia 4 que es 10 ohms. Es lo mismo, les reitero que es lo mismo. Y a diferencia de aquí, yo estoy conectando la pila que haga tierra en mi circuito, porque si la conecto directo aquí, simplemente al momento de medir la cantidad de corriente, de voltaje de los amperios y de los ohms, no me va a marcar, me va a marcar 0. O sea, si yo lo conecto aquí, me va a marcar 0. De esta forma decidí conectarlo en tierra, que haga de tal manera tierra en ambos circuitos. En este aparato que me va a medir los miliamperios, también yo lo decidí conectarlo en tierra, porque si lo conecto de manera directa no me va a dar pues 0, la cantidad 0. Y bueno, una vez aclarado esto, mostraré que mis cálculos anteriormente ya mostrados son correctos. Simplemente para saber mis cálculos, yo le tengo que dar clic aquí y en automático me da los cálculos de 15.048 kilo ohms. Y esto quiere decir que mis cálculos son correctos. Anteriormente ya me había dado por mí, que yo hice mis cálculos a mano calculadora, me dio 15.048 de este circuito. La pila me marca que es de 12 volts, y aquí a diferencia de que me daba el resultado en kiloamperes en la hoja, aquí me da en miliamperes. Yo le puse estas unidades. También le puedo poner en kiloamperes, pero si yo quiero saber cuánto es en miliamperes, me da 0.80. y esto es lógico, ¿no? Porque si anteriormente me dio 7.98 kiloamperes en miliamperes, o sea, aquí el programa me lo está redondeando a 0.8 miliamperes, o sea, es similar. Y esto quiere decir que mis cálculos son correctos. O sea, yo hice mis procedimientos correctamente y me dio como resultado pues demostrar que son correctos dichos cálculos. Y bueno, esta fue una manera fácil y sencilla de poder saber dichos cálculos de este circuito mixto, es que quiere decir las resistencias conectadas en serie como en paralelo. Bueno, de mi parte yo ya demostré tanto lógicamente con este programa como en mis apuntes que mis cálculos pues son correctos. Espero pues les haya servido de cierta manera. Para esto simplemente
requerí de 4 o 5 resistencias, mejor dicho, una fuente de energía, una pila de 12 volts y mis aparatos correspondientes para poder determinar las cantidades de miliamperios y de kilo ohms que me marca dicho circuito. Bueno, eso fue todo y muchas gracias.